3I Atlas muestra señales de aceleración no gravitacional. Esta frase no es solo un titular impactante, es el punto exacto donde la ciencia se detiene, observa y se pregunta si realmente entendemos cómo funciona el universo. Porque lo que está haciendo este objeto interestelar no encaja del todo con las leyes clásicas de la gravedad. No debería moverse así, no con esa sutil pero constante desviación de su trayectoria prevista, no con esa energía que parece surgir de algo más que la fuerza del Sol. 3I Atlas no nació en nuestro sistema solar, viene de regiones desconocidas entre las estrellas. Cruzó el vacío durante millones de años y ahora, mientras se aproxima al Sol, está dejando atrás una pregunta inquietante. ¿Qué lo está empujando? Los telescopios han detectado liberación de material, formación de coma y posibles chorros de gases. Sin embargo, algunas mediciones sugieren una aceleración ligeramente mayor de lo que la gravitación puede explicar por sí sola. No es ficción, no es especulación popular. Es un dato observado, pero aún bajo análisis. Si esto se confirma, estaríamos frente al segundo objeto interestelar, después de Oumuamua, en mostrar este comportamiento. Pero a diferencia de Oumuamua, 3I Atlas sí libera gas y polvo, lo cual podría ofrecer respuestas o generar más dudas. Y por eso, hoy más que nunca, astrónomos de todo el mundo lo siguen minuto a minuto. ¿Te imaginas presenciar en tiempo real cómo un objeto de otro sistema estelar desafía nuestras predicciones? Eso está ocurriendo ahora mismo con 3I Atlas. Antes de continuar, deja tu like, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video, porque lo que estás a punto de conocer podría convertirse en uno de los eventos más estudiados de esta década. 3I Atlas fue detectado en 2025 por el sistema Atlas de Hawái. Al analizar sus parámetros orbitales, los astrónomos confirmaron algo extraordinario. Su trayectoria no es elíptica como la de los cometas comunes, sino hiperbólica. Eso significa que viene desde fuera del sistema solar y, después de pasar cerca del Sol, se irá para no volver jamás. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo realmente intrigante es que su movimiento no sigue únicamente lo que dicta la gravedad. Pequeñas diferencias entre la trayectoria calculada y la trayectoria observada despertaron la atención. Esas diferencias podrían deberse a chorros de gas expulsados desde su superficie, como sucede con los cometas. Sin embargo, algunos valores sugieren una aceleración mayor a la esperada, lo que abre la posibilidad de una aceleración no gravitacional. No estamos hablando de teorías fantásticas ni de conclusiones apresuradas. Estamos hablando de datos reales, medidos con telescopios profesionales y analizados por observatorios de distintos países. Lo que aún no sabemos con certeza es qué lo está causando. 3I Atlas es mucho más que un simple visitante interestelar. Es una pieza real de otro sistema estelar que viajó durante millones de años antes de llegar al nuestro, cargando información sobre cómo se forman los mundos lejos del Sol. Fue detectado por primera vez por el sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, en Hawái, cuando apenas mostraba una tenue luminosidad atravesando el cielo nocturno. Lo que al inicio parecía un cometa más, se convirtió rápidamente en un objeto de interés histórico cuando sus cálculos orbitales revelaron que su trayectoria no era cerrada, sino abierta, hiperbólica. Eso significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol y que nunca antes había estado aquí. Al confirmar esos datos, la Unión Astronómica Internacional lo clasificó como el tercer objeto interestelar oficialmente observado, después de 1I Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Desde ese momento, los telescopios terrestres y espaciales comenzaron a monitorearlo intensamente,
Su velocidad, dirección y brillo comenzaron a ser registrados con precisión, porque cada posible variación podía revelar pistas sobre su origen y su naturaleza física. Se determinó que su inclinación orbital era alta respecto al plano, donde orbitan la mayoría de planetas, lo que reforzaba su origen foráneo. Su velocidad también era superior a la velocidad de escape del sistema solar, otro indicador de que no pertenece a esta familia de cuerpos. Pero lo que llamó aún más la atención fue que, a diferencia de Oumuamua, que nunca mostró signos claros de coma o cola, 3I Atlas sí comenzó a emitir gas y polvo conforme se acercaba al Sol. Alrededor de su núcleo apareció una tenue envoltura de partículas llamada coma, típica de cometas. Esto sugiere que contiene materiales volátiles, como hielo de agua, dióxido de carbono o monóxido de carbono, que se subliman al calentarse. Ese detalle es crucial porque permite estudiar cómo se comporta un cometa que se formó en otro sistema estelar, bajo condiciones totalmente distintas a las del sistema solar. A pesar de mostrar actividad cometaria, el análisis de sus datos orbitales reveló un comportamiento inesperado. Pequeñas desviaciones respecto a la trayectoria puramente gravitatoria. En términos simples, el objeto no se movía exactamente donde las ecuaciones de Newton y la gravedad del Sol decían que debería estar. Esas diferencias eran mínimas pero constantes. Para un objeto común del sistema solar, como un cometa, estas desviaciones pueden explicarse por la expulsión de gas en forma de chorros que actúan como pequeños propulsores naturales. Sin embargo, en el caso de un objeto interestelar, el interés científico aumenta, porque cualquier comportamiento no gravitacional podría revelar procesos físicos poco comprendidos o materiales inusuales. Los cálculos iniciales mostraron que la aceleración anómala de 3I Atlas no era tan intensa como la observada en Oumuamua, pero sí suficiente para ser detectada por astrometría precisa. Las observaciones fueron reportadas a organismos como el Minor Planet Center y analizadas por investigadores de distintos países. Algunos astrónomos sugirieron que esta aceleración coincidía con la actividad de gases expulsados desde la coma. Otros señalaron que, aunque esa explicación es posible, los datos aún no son definitivos para afirmar con certeza el origen exacto de esa aceleración. Lo que convierte a 3I Atlas en un objeto tan importante es que actúa como un mensajero natural del espacio interestelar. No es producto de una simulación ni de una sonda enviada por humanos. Es materia auténtica proveniente de otro sistema solar, traída directamente hasta nosotros. Cada átomo de su superficie, cada partícula de polvo que lo rodea, se formó bajo una estrella diferente al Sol. Observar su composición, su comportamiento ante el calor solar, su brillo, su cola y su posible fragmentación permite comparar cómo son los mundos en otras regiones de la galaxia. La velocidad de 3I Atlas es otro factor que lo hace extraordinario. Se desplaza a más de 26 kilómetros por segundo respecto al Sol, lo que equivale a cruzar la distancia de la Tierra a la Luna en menos de 4 horas. Esa velocidad le permite escapar del sistema solar una vez que complete su perihelio, sin volver jamás. Por eso cada observación debe aprovecharse ahora, antes de que se pierda definitivamente en la oscuridad. A diferencia de meteoritos o partículas de polvo interestelar que llegan a la Tierra en tamaños milimétricos, 3I Atlas tiene un núcleo estimado de varios kilómetros de diámetro. Esto significa que es lo suficientemente grande como para conservar intacta su estructura interna desde su formación. Al estudiar cómo libera gas, cómo gira sobre su eje y cómo interactúa con la radiación solar, los astrónomos pueden deducir propiedades como su densidad, su porosidad, su contenido de hielo y hasta su resistencia a la fragmentación. Cada noche, observatorios de países como Estados Unidos, España,
Japón, México y Chile reportan nuevas coordenadas exactas del objeto para refinar su órbita. Los datos ingresan en modelos matemáticos que calculan su trayectoria futura. Esos cálculos también sirven para detectar si su aceleración cambia con el tiempo. Si aumenta, podría indicar que nuevos materiales volátiles están siendo expuestos al calentarse. Si disminuye, podría significar que la capa superficial se ha agotado parcialmente o que el núcleo está perdiendo presión interna. Hasta este punto, 3I Atlas se mantiene como un laboratorio natural en movimiento. No es ficción ni especulación. Es una oportunidad única para comprender qué hay más allá del sistema solar sin necesidad de enviar naves a otras estrellas. Pero también es un recordatorio de lo mucho que aún desconocemos. ¿Cómo se forman estos cuerpos? ¿Cuántos existen? ¿Con qué frecuencia viajan entre sistemas estelares y qué secretos químicos llevan consigo? La aceleración no gravitacional es uno de los conceptos más delicados e intrigantes dentro del estudio de objetos como cometas y, en especial, de visitantes interestelares como 3I Atlas. Se refiere a cualquier cambio en la velocidad o trayectoria de un objeto que no pueda explicarse únicamente por la gravedad del Sol, los planetas o las leyes clásicas del movimiento orbital. En la mayoría de los casos observados dentro del sistema solar, este fenómeno se asocia con la liberación de gases y partículas desde la superficie de un cometa, lo cual actúa como una especie de propulsor natural. Sin embargo, cuando este comportamiento aparece en un objeto interestelar, su significado adquiere mucho más peso porque señala procesos físicos que podrían ser diferentes a los que conocemos o más intensos de lo habitual. En el caso de Minded Interest 3I Atlas, las primeras señales de una posible aceleración no gravitacional aparecieron cuando los astrónomos compararon su trayectoria prevista con su posición real en el cielo. Estos cálculos se basan en leyes muy precisas de mecánica celeste que permiten predecir con gran exactitud dónde debería encontrarse un cuerpo en determinados momentos. Cuando un objeto no coincide exactamente con esas predicciones, y el error no se debe a fallos en las observaciones o a la influencia de otro cuerpo masivo cercano, se considera la posibilidad de que exista una fuerza adicional actuando sobre él. En este caso, esa pequeña diferencia entre lo observado y lo calculado fue consistente a lo largo de varias noches, lo cual llevó a sospechar que el objeto estaba siendo empujado ligeramente. La explicación más aceptada entre los científicos es que 3I Atlas, al acercarse al Sol, está calentándose y liberando materiales volátiles desde su superficie o desde grietas internas. Cuando esos gases se subliman, escapan al espacio y arrastran consigo partículas de polvo. Este proceso genera una fuerza de retroceso que, aunque es débil comparada con la gravedad del Sol, puede modificar sutilmente la velocidad del cometa. Esa es la esencia de la aceleración no gravitacional, una fuerza producida por el propio objeto debido a su actividad, no impuesta desde el exterior. El comportamiento de 3I Atlas no es completamente inesperado. Los cometas del sistema solar suelen experimentar este tipo de aceleraciones, y los astrónomos tienen modelos matemáticos para corregirlas al calcular sus órbitas. Sin embargo, lo que lo hace excepcional es que se trata de un cuerpo que nunca antes había sido calentado por el Sol. Su superficie, compuesta posiblemente por hielos que se formaron lejos de cualquier estrella, está reaccionando por primera vez a la radiación solar. Esto significa que los gases presentes en su interior pueden ser diferentes a los de los cometas locales, y su liberación podría no seguir patrones conocidos. El interés científico creció aún más cuando algunos equipos de investigación sugirieron que la magnitud de la aceleración observada era ligeramente mayor de lo esperado para el nivel de actividad visible en su coma.
Esto no significa que se trate de algo inexplicable, ni que provenga de tecnología, sino que los modelos tradicionales podrían no estar considerando correctamente la composición, la estructura porosa o la distribución de masa del objeto. No todas las superficies de los cometas reaccionan igual al calor. Algunos liberan chorros de gas desde regiones específicas, mientras que otros lo hacen de manera más difusa. En este punto, 3I Atlas se ha convertido en una oportunidad para mejorar esos modelos. Los astrónomos también analizan la dirección de esa aceleración. En muchos cometas, la mayor parte del empuje se dirige lejos del Sol, porque los chorros se activan en la cara iluminada por la radiación solar. Si la aceleración tiene componentes laterales o en direcciones no alineadas perfectamente con el Sol, podría indicar que el núcleo tiene una rotación compleja o que el gas está saliendo de zonas distintas a las iluminadas. Esto permite estudiar la orientación del eje de rotación del cometa, su periodo de giro y la distribución de materiales en su superficie. Otra cuestión científica relevante es si la aceleración no gravitacional se mantiene constante, aumenta o disminuye. Si aumenta conforme el objeto se acerca al Sol, eso confirma que se están exponiendo nuevos depósitos de hielo a medida que el calor penetra más en el núcleo. Si disminuye de forma repentina, podría indicar que la corteza superficial se ha endurecido o que el cometa ha perdido presión interna. En el caso de 3I Atlas, los datos iniciales muestran variaciones suaves, lo cual sugiere un comportamiento relativamente estable, aunque con posibles cambios conforme avance hacia el perihelio previsto para finales de octubre de 2025. Es importante señalar que la aceleración no gravitacional medida hasta ahora es pequeña en términos absolutos. No implica que el objeto esté realizando maniobras bruscas ni que haya cambios dramáticos en su ruta. Sin embargo, a nivel astronómico, incluso una variación mínima puede tener grandes implicaciones científicas, porque revela procesos físicos internos que no pueden observarse directamente. Cada pequeño cambio en la trayectoria es como una huella de lo que está ocurriendo dentro del núcleo del cometa. Este tipo de análisis no se basa en suposiciones, sino en datos reales obtenidos por telescopios de distintos países. Observatorios como el Pan-STARRS, el VLT en Chile, telescopios en México como el del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir y redes de astrometría alrededor del mundo están registrando su posición cada noche. Esos datos son enviados al Minor Planet Center, donde se actualizan los parámetros orbitales y se calcula si se necesitan términos adicionales para explicar su movimiento, incluyendo la aceleración no gravitacional. En resumen, lo que hace especial a 3I Atlas no es solo que venga de otra estrella, sino que su comportamiento está dando información directa sobre cómo reacciona un objeto interestelar al entrar en un sistema planetario. Cada pequeño cambio en su trayectoria, cada molécula que escapa de su superficie, permite construir una imagen más clara de su origen, su composición y su historia. Y mientras esto ocurre, la ciencia observa con cautela, sin exagerar, pero también sin ignorar lo que podría convertirse en uno de los descubrimientos más relevantes de esta década. Cuando 3I Atlas fue detectado por primera vez, su brillo era tan débil que apenas destacaba entre miles de objetos monitoreados cada noche por los sistemas automáticos de búsqueda. El telescopio Atlas registró una fuente de luz en movimiento que no coincidía con la posición de ningún asteroide o cometa catalogado. En sus primeras horas, fue clasificado provisionalmente como un posible cometa debido a su aspecto ligeramente difuso, pero todavía no había suficiente información para determinar su naturaleza real. Se requirieron varias noches de observación para calcular su órbita inicial, y en ese proceso algo llamó poderosamente la atención de los astrónomos. Los parámetros orbitales eran extremadamente excéntricos, y su velocidad
era mucho mayor a la esperada para objetos pertenecientes al sistema solar. Esto llevó a iniciar de inmediato cálculos más precisos para verificar si se trataba de un visitante interestelar. En pocos días, los observatorios de distintos países comenzaron a reportar datos astrométricos. Cada posición registrada del objeto permitía refinar su órbita. Fue entonces cuando se confirmó que la excentricidad de su trayectoria era mayor que 1, un valor característico de las órbitas hiperbólicas. Esto significa que el objeto no está atrapado por la gravedad del Sol de forma permanente y que llegó desde el espacio interestelar. A partir de ese momento, recibió la designación temporal C2025N1, antes de ser oficialmente reconocido como 3I Atlas, donde el 3I indica que es el tercer objeto interestelar registrado y Atlas reconoce al sistema que lo descubrió. Con el paso de las semanas, el interés aumentó. Se calculó que alcanzaría su máxima aproximación al Sol, perihelio, a finales de octubre de 2025, a una distancia aproximada de 1.4 unidades astronómicas. Aunque esa distancia es mucho mayor que la de cometas que se acercan intensamente al Sol, es suficiente para calentar su superficie y activar procesos de sublimación. Las observaciones comenzaron a mostrar una tenue coma alrededor del núcleo, señal de que el objeto sí contiene materiales volátiles. Esto lo diferenció de forma inmediata de Oumuamua, que nunca mostró signos claros de actividad cometaria. La coma de 3I Atlas fue creciendo poco a poco conforme se aproximaba al Sol. Se observaron ligeras variaciones en su brillo que podrían estar relacionadas con su rotación, con la exposición desigual de su superficie al Sol o con pequeñas emisiones de gas. Algunos telescopios lograron imágenes donde se apreciaba una débil cola dirigida en sentido opuesto al Sol, lo cual indicaba que la radiación solar estaba empujando las partículas de polvo expulsadas. Esto confirmó que el objeto se comportaba, al menos visualmente, como un cometa convencional, pero proveniente de otra estrella. Mientras tanto, los astrónomos comenzaron a estudiar su núcleo. No se puede ver directamente incluso con los telescopios más potentes, pero se puede inferir su tamaño analizando el brillo global y la cantidad de luz reflejada. Los cálculos iniciales sugieren que su núcleo mide entre 2 y 5 kilómetros de diámetro. Aunque esta estimación tiene incertidumbre, es suficiente para asegurar que se trata de un cuerpo significativamente grande, capaz de conservar su estructura interna desde su formación original. A medida que se acumulaban datos, se notaron pequeñas discrepancias entre su posición esperada y su posición real. Estas discrepancias no eran aleatorias, sino que seguían un patrón consistente. Para analizarlas, los científicos compararon los datos con modelos gravitacionales que incluyen la fuerza del Sol, los planetas y la presión de radiación solar. Sin embargo, incluso considerando todos esos factores, la órbita seguía mostrando una leve desviación. Este fue uno de los primeros indicios de una posible aceleración no gravitacional. Los cálculos astrométricos mostraron que la aceleración adicional tenía componentes tanto radiales como transversales. La componente radial significa que una parte del empuje parecía estar dirigida hacia fuera del Sol, lo cual es consistente con la liberación de gases en la cara iluminada del objeto. La componente transversal, aunque más pequeña, indicaba que también podría estar rotando, haciendo que los chorros de gas empujen en direcciones que cambian con el tiempo. Esta información sugiere que el núcleo no es perfectamente esférico y que su actividad no es uniforme. Con cada nueva observación, los modelos orbitales se actualizan. La precisión de estos cálculos es crucial, no solo para entender el comportamiento del objeto, sino también para predecir su trayectoria futura. Aunque nunca representará un riesgo para la Tierra, conocer con exactitud su recorrido
permite compararlo con otros objetos similares y estudiar cómo interactúan los cuerpos interestelares con el Sol. Durante los meses siguientes a su descubrimiento, 3I Atlas fue observado desde grandes telescopios como el Very Large Telescope en Chile, el telescopio Subaru en Hawái, y observatorios más pequeños pero estratégicamente ubicados que aportan datos diarios. Estos observatorios registran su brillo en distintas longitudes de onda, lo cual permite estudiar la composición de la coma. Hasta ahora se ha detectado evidencia de agua, dióxido de carbono y posiblemente monóxido de carbono, aunque aún se realizan análisis espectroscópicos más precisos para confirmarlo. Estos compuestos son comunes en cometas del sistema solar, lo cual sugiere que los procesos químicos básicos pueden ser similares en otros sistemas estelares. Conforme se acercaba al Sol, se discutió si el objeto podría fragmentarse. Algunos cometas, especialmente aquellos que se exponen al calor solar por primera vez, presentan fisuras internas y se rompen en varios pedazos. Esto ocurrió con el cometa C2019-I4, Atlas, que se desintegró antes de su perihelio. Hasta ahora, 3I Atlas no ha mostrado signos claros de fragmentación, aunque los científicos permanecen atentos, ya que una ruptura repentina podría cambiar totalmente la forma en que se interpreta su evolución. En este punto de la historia observacional, 3I Atlas ha pasado de ser un punto débil de luz a convertirse en uno de los objetos más monitoreados del cielo. Cada dato nuevo refuerza su importancia científica y, al mismo tiempo, abre nuevas preguntas sobre su origen, su estructura y su destino después de abandonar el sistema solar. Desde su descubrimiento, el comportamiento de 3I Atlas ha sido monitoreado de forma constante por telescopios terrestres y espaciales, pero fue a partir de mediados de 2025 cuando su actividad comenzó a hacerse más evidente. A medida que el objeto se aproximaba al Sol, su brillo aumentó progresivamente, lo que indicaba que gases y partículas estaban comenzando a escapar desde su superficie. Esta liberación de material es señal clara de que contiene compuestos volátiles, algo común en cometas originados en regiones frías, pero especialmente relevante en este caso porque se trata de un cuerpo formado fuera del sistema solar. La aparición de una coma, aunque tenue al principio, confirmó que el calor solar estaba desencadenando sublimación en su superficie o en capas poco profundas del núcleo. La coma no es simplemente una nube de polvo sin estructura, es una mezcla compleja de gas, hielo sublimado y partículas microscópicas que reflejan la luz del Sol. En 3I Atlas se detectó por primera vez como un halo difuso alrededor del núcleo, con un brillo ligeramente mayor hacia la región más próxima al Sol. Conforme pasaron las semanas, la forma de esta coma se hizo más definida, y observaciones de mayor resolución permitieron detectar una cola orientada en dirección opuesta al Sol. Esta cola es el resultado de la presión de 1970, radiación solar y del viento solar empujando las partículas que se desprenden del objeto. Aunque no era tan larga ni brillante como la de cometas muy activos dentro del sistema solar, su presencia confirmó que el fenómeno era real y medible. Uno de los aspectos más interesantes fue la detección de lo que parecía ser un chorro de gas emergiendo desde un punto del núcleo. Telescopios como el Subaru, equipados con cámaras de alta sensibilidad, registraron una estructura lineal sutil que se extendía desde la región central del cometa en dirección ligeramente inclinada respecto a la cola principal. Este tipo de estructura sugiere que el núcleo no libera gas de manera uniforme, sino desde zonas específicas donde el hielo está más expuesto o donde existen fracturas. Estos chorros son importantes porque pueden generar fuerzas pequeñas pero constantes que alteran ligeramente la trayectoria del objeto, contribuyendo así a la aceleración no gravitacional
que ha sido reportada. Para confirmar si este comportamiento era real y no un efecto visual, varios observatorios independientes replicaron las observaciones. Los datos coincidieron en la presencia de una estructura lineal y en fluctuaciones leves del brillo que podrían estar relacionadas con la rotación del núcleo. Si el objeto rota, los chorros no apuntan siempre en la misma dirección, sino que cambian ligeramente su orientación, lo que explicaría variaciones en el brillo y en la dirección de la aceleración observada. Sin embargo, determinar el periodo exacto de rotación sigue siendo un reto, ya que las variaciones de brillo son muy sutiles y pueden confundirse con cambios en la cantidad de material emitido. Otro indicador de actividad fue la medición de la tasa de producción de gas. Aunque no se puede medir directamente desde la superficie, los espectros obtenidos con telescopios especializados permiten identificar moléculas presentes en la coma. En el caso de 3I Atlas, se han detectado señales compatibles con vapor de agua, dióxido de carbono y posiblemente monóxido de carbono. Estos compuestos se encuentran comúnmente en cometas del sistema solar, pero lo interesante es que su proporción podría indicar diferencias en el entorno donde se formó. Por ejemplo, si el monóxido de carbono estuviera presente en mayor proporción que en los cometas solares, implicaría que se formó en un lugar extremadamente frío, lejos de su estrella original, o incluso en una región externa similar a la nube de Oort de otro sistema. Conforme el objeto avanza, los astrónomos analizan si la actividad aumenta de manera constante o si presenta picos irregulares. En algunos cometas, la actividad se intensifica de forma súbita cuando el hielo atrapado bajo la superficie encuentra una grieta por donde escapar. Hasta ahora, en 3I Atlas no se ha registrado un aumento abrupto, pero sí una evolución gradual y sostenida, lo que sugiere que el calentamiento solar está penetrando lentamente nuevas capas del núcleo. Este patrón estable facilita el modelado de su comportamiento, aunque no descarta la posibilidad de cambios futuros más intensos, especialmente cuando alcance el perihelio. También se está estudiando la morfología de la coma y cómo ésta interactúa con el viento solar. Dependiendo de la velocidad y dirección del viento solar, la cola puede curvarse ligeramente o presentar ondulaciones. Estas deformaciones ayudan a determinar la cantidad total de material expulsado y la densidad del medio interplanetario alrededor del objeto. Además, los datos del Observatorio Solar y Heliosférico, SOH, y de la sonda Parker Solar Probe, utilizan para comparar la actividad del viento solar con la apariencia de la cola de 3I Atlas en fechas específicas. Parte fundamental de este análisis es la astrometría de precisión. Cada vez que se observa el objeto, se calcula su posición exacta en el cielo con respecto a estrellas de referencia. Si se compara esa posición con la que debería tener según la gravedad, se puede calcular cuánta aceleración adicional está recibiendo y en qué dirección. Los datos más recientes sugieren que esta aceleración es pequeña pero persistente, lo que coincide con la idea de que proviene de la liberación continua de gas. Este fenómeno no implica que el objeto esté fuera de control o alterando su curso de manera extrema, sino que añade información valiosa sobre su comportamiento físico. Todo esto convierte a 3I Atlas en uno de los objetos más estudiados de la actualidad. Su actividad ofrece una ventana directa a los procesos que ocurren en el interior de cuerpos que nunca antes habían sido calentados por una estrella como el Sol. Cada chorro de gas, cada partícula de polvo y cada desviación mínima en su trayectoria está siendo registrada, analizada y comparada con modelos. Es una oportunidad para entender no solo el objeto en sí, sino también los mecanismos que podrían ser comunes en otros sistemas estelares. La posible aceleración no gravitacional observada en 3I Atlas ha generado preguntas cruciales entre los astrónomos,
no porque represente algo inexplicable, sino porque abre la posibilidad de estudiar cómo reacciona un cuerpo interestelar al encontrarse con el Sol por primera vez en su historia. Las causas más aceptadas dentro de la comunidad científica apuntan a procesos físicos naturales, principalmente la sublimación de hielos y la expulsión de gases desde el núcleo. Para entender esto con claridad, es necesario observar lo que ocurre cuando un cometa, formado en condiciones extremadamente frías, se expone a una fuente de calor tan intensa como el Sol. Las moléculas de hielo atrapadas dentro del núcleo absorben energía, cambian de estado sólido a gas y escapan a través de grietas o poros en la superficie. Este gas, al salir, empuja suavemente al cometa en sentido opuesto, generando una aceleración mínima pero detectable. Lo interesante del caso de 3I Atlas es que se trata de un objeto interestelar, lo que significa que su composición química no proviene del sistema solar ni de la nube de Oort. Se formó alrededor de otra estrella o en regiones donde las condiciones químicas y térmicas pudieron haber sido distintas a las del origen de los cometas locales. Esto implica que la proporción de hielos presentes, como agua, dióxido de carbono, metano, nitrógeno molecular o monóxido de carbono, puede variar considerablemente. Si, por ejemplo, contiene mayores cantidades de monóxido de carbono, este gas puede sublimarse a temperaturas más bajas que el agua, activándose mucho antes de que el objeto esté cerca del Sol. Esa actividad temprana podría explicar por qué la aceleración es detectable cuando aún no está a distancias en las que normalmente los cometas del sistema solar muestran actividad intensa. Otra posible causa estudiada es la estructura del núcleo. Si el núcleo de 3I Atlas es poroso o está fracturado, el calor puede penetrar más profundamente, sublimando capas internas de hielo. A medida que el gas se acumula en cavidades, puede generar presión interna y finalmente escapar en forma de chorros. Estos chorros no siempre apuntan directamente en dirección opuesta al Sol. Dependiendo de la posición de la grieta y de la rotación del objeto, el gas puede salir en distintas direcciones, generando componentes radiales y transversales de aceleración. Esto coincide con las observaciones que muestran una ligera desviación lateral, además de la desviación esperada por presión solar. No se descarta que la superficie del objeto esté cubierta por una capa de polvo que retarda la sublimación. Esta capa, llamada manto de polvo, se forma cuando los hielos más volátiles se subliman y dejan residuos sólidos. Si esa capa es delgada, el gas puede escapar sin problema. Pero si es gruesa, el gas queda atrapado y la presión aumenta, provocando liberaciones más fuertes aunque menos frecuentes. Esto puede explicar eventuales variaciones en la aceleración, aunque hasta ahora, en 3I Atlas, no se han registrado eventos bruscos de ese tipo. Los estudios termodinámicos también son fundamentales. El balance entre la energía solar que absorbe el cometa, la que refleja y la que utiliza para sublimar materiales define cuánta masa pierde y cuánta fuerza de retroceso se genera. La rotación del objeto influye directamente en este proceso, porque determina qué zonas reciben más calor durante más tiempo. Si el eje de rotación está inclinado respecto al Sol, algunas partes del núcleo se calentarán más que otras. Si el periodo de rotación es corto, la superficie se calienta y enfría rápidamente, lo que puede producir actividad irregular. Si es largo, ciertas regiones pueden acumular calor y liberar gas de forma sostenida, lo que produce una aceleración más constante. Una pregunta esencial es si esta aceleración se mantiene, aumenta o disminuye en el tiempo. Si aumenta conforme 3I Atlas se acerque al Sol, significaría que más hielo está siendo expuesto. Si disminuye inesperadamente, podría indicar que la superficie se endureció o que los materiales más volátiles ya fueron expulsados. El monitoreo
constante es lo que permite identificar estos cambios. Hasta el momento, los datos sugieren que la aceleración observada es pequeña y estable, lo cual es coherente con una emisión moderada de gas. También se considera el tipo de hielo dominante en el núcleo. En cometas del sistema solar, los hielos más comunes son de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. El hielo de agua se activa cerca de 3 unidades astronómicas del Sol. El dióxido de carbono antes, alrededor de 5 unidades astronómicas, y el monóxido de carbono puede sublimarse incluso más lejos. Si 3I Atlas muestra señales de actividad cuando aún se encuentra lejos del Sol, podría ser indicio de concentraciones elevadas de CO o CO2. Esto se puede confirmar mediante observaciones espectroscópicas que analizan la luz del objeto y permiten detectar qué moléculas están presentes en su coma. Hasta este punto, no hay evidencia científica que indique mecanismos artificiales, fuerzas desconocidas o fenómenos no explicados por la física. Lo que se observa es coherente con procesos naturales, aunque en un entorno distinto al habitual, porque el objeto proviene de otra estrella. Por eso se considera que el comportamiento de 3I Atlas no contradice las leyes de la física, sino que las confirma en un contexto diferente. El estudio de estas causas científicas no tiene como objetivo generar especulación, sino obtener información sobre cómo se forman y evolucionan los cuerpos en otras regiones de la galaxia. Cada dato sobre su aceleración, composición, brillo o rotación ayuda a construir un modelo más completo de cómo interactúan los objetos interestelares con el Sol. Además, permite comparar su comportamiento con el de Oumuamua, que también mostró una aceleración no gravitacional, pero sin liberar gas visible. En ese sentido, 3I Atlas representa una oportunidad única para comprender esos fenómenos con mayor claridad, porque sí presenta coma y cola, lo que facilita estudiar el mecanismo físico detrás de la aceleración. Aunque la frase 3I Atlas muestra señales de aceleración no gravitacional, ha empezado a circular en medios científicos y de divulgación, es importante aclarar que la comunidad astronómica todavía trata este fenómeno como un indicio, no como una confirmación definitiva. La diferencia entre ambas palabras es fundamental en ciencia. Un indicio significa que los datos sugieren algo, pero necesitan mayor precisión, repetición y revisión independiente antes de considerarse un hecho comprobado. Por eso, aunque varios equipos de investigación han detectado ligeras desviaciones entre la órbita prevista y la observada, todavía no existe un consenso oficial emitido por instituciones como la NASA, la Agencia Espacial Europea, ESA o el Minor Planet Center. El proceso para confirmar una aceleración no gravitacional implica obtener muchas observaciones astrométricas de alta precisión a lo largo del tiempo. Cada una de esas observaciones registra la posición exacta del objeto en el cielo con respecto a estrellas conocidas. Esos datos se comparan con la trayectoria calculada bajo la influencia solamente de la gravedad solar, los planetas y la presión de radiación. Si la diferencia entre ambas posiciones es consistente y siempre apunta en una dirección determinada, se puede incorporar a los modelos un término adicional que representa una pequeña fuerza extra. Esa fuerza es lo que se denomina aceleración no gravitacional. En el caso de 3I Atlas, algunos cálculos preliminares han sugerido que esta fuerza está presente, pero la magnitud exacta aún no está definida con certeza, porque las observaciones todavía no cubren un periodo suficientemente largo del recorrido del objeto alrededor del Sol. Instituciones como el Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA y el Minor Planet Center actualizan periódicamente los elementos orbitales del objeto. Estas actualizaciones incluyen parámetros como su perihelio,
su excentricidad, su inclinación y su distancia mínima a la Tierra. Por ahora, los datos publicados de manera oficial no incluyen un término formal de aceleración no gravitacional aplicado a la órbita de 3I Atlas. Esto no significa que no exista, sino que aún no cumple con el nivel de certeza necesario para ser incorporado en el sistema de manera estándar. Para que eso ocurra, los datos deben mostrar que esta aceleración es constante, medible y no causada por errores instrumentales, condiciones atmosféricas o problemas de calibración entre observatorios. Uno de los mayores desafíos para confirmar este fenómeno es la precisión requerida. 3I Atlas se encuentra a grandes distancias, y aunque su brillo ha aumentado, sigue siendo un objeto pequeño comparado con planetas o satélites. Pequeños errores del telescopio, turbulencia atmosférica o diferencias en los sistemas de medición pueden generar desviaciones en su posición que imiten una aceleración no gravitacional. Por eso se necesitan observaciones repetidas desde distintos lugares del mundo e incluso desde el espacio, donde no hay distorsión atmosférica. Solo cuando todos esos datos coinciden y muestran la misma tendencia, se puede confirmar el fenómeno. Avi Loeb, un investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, publicó un análisis donde sugiere que podría existir una aceleración no gravitacional en 3I Atlas, basada en datos disponibles públicamente. Sin embargo, incluso él señala que el Minor Planet Center no ha publicado aún valores oficiales de aceleración para este objeto. También menciona que se requieren más observaciones, especialmente cercanas al perihelio, para conocer si la aceleración aumenta, disminuye o se comporta de forma irregular. Su análisis no es una confirmación final, sino una interpretación inicial que busca abrir el debate dentro de la comunidad científica. Otros equipos, como los de la ESA y observatorios europeos, han sido más cautelosos y señalan que aunque el comportamiento de 3I Atlas muestra señales compatibles con actividad cometaria, todavía no hay pruebas sólidas de una aceleración no gravitacional significativa. Algunos incluso mencionan que, a diferencia de Oumuamua, cuya aceleración fue detectada pocos meses después de su descubrimiento, en 3I Atlas la evidencia no es tan clara, porque la actividad cometaria podría explicar gran parte de la desviación, sin necesidad de invocar mecanismos adicionales. Uno de los documentos más importantes para este tipo de análisis es la circular del Minor Planet Center. En estos informes se anuncian cambios oficiales en las órbitas de cometas y asteroides, así como nuevos descubrimientos. Hasta el momento, las circulares relacionadas con 3I Atlas no incluyen términos formales de aceleración no gravitacional. Esto refuerza la idea de que estamos ante un fenómeno en estudio, no ante una conclusión definitiva. A pesar de esta cautela institucional, la comunidad científica reconoce que la posibilidad es real y que debe seguirse analizando. Por eso, se ha organizado una campaña internacional de observación que involucra telescopios profesionales, redes de astronomía aficionada y bases de datos compartidas. Esta colaboración global permite seguir su trayectoria casi en tiempo real y comparar los resultados de distintos grupos de investigación. Otro aspecto importante es que, si la aceleración no gravitacional se confirma, no significaría que ocurre algo fuera de lo natural o inexplicable. Lo más probable, según los modelos actuales, es que esté relacionada con la expulsión de gas y polvo desde el núcleo. Lo que sí aportaría es información muy valiosa sobre la cantidad de gas liberado, el ritmo de actividad, la rotación del objeto y la estructura de su superficie. También permitiría comparar su comportamiento con el de Oumuamua, que mostró aceleración sin signos de coma, y con 2I Borisov, que se comportó como un cometa típico sin mostrar aceleración anómala. En conclusión,
Los datos oficiales muestran que 3I Atlas es un objeto interestelar activo que está liberando material al acercarse al Sol. Hay indicios de que esta actividad podría estar generando una aceleración que no se explica únicamente por la gravedad. Sin embargo, la confirmación definitiva requiere más observaciones, mayor precisión y análisis exhaustivo. Lo que hoy se puede afirmar con certeza es que estamos presenciando un fenómeno real, medible y científicamente valioso, cuyo estudio aún está en desarrollo. Desde que los seres humanos comenzaron a estudiar el cielo con instrumentos precisos, todos los cometas y asteroides observados compartían un rasgo común: pertenecían al sistema solar. Eso cambió en 2017, cuando se detectó Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado. 2 años después, 2I Borisov reforzó la idea de que no estamos aislados, sino atravesados ocasionalmente por fragmentos de otros sistemas estelares. Ahora, con la llegada de 3I Atlas, la ciencia dispone, por primera vez, de 3 ejemplos distintos para comparar sus características físicas, químicas y dinámicas. Esta comparación no busca generar sensacionalismo, sino extraer conclusiones reales sobre cómo se forman y evolucionan estos cuerpos lejos del Sol. Oumuamua fue el primero y también el más extraño. No presentó coma ni cola. Su brillo variaba de manera extrema y mostraba una aceleración no gravitacional, sin emisión detectable de gas o polvo. Eso desconcertó a los astrónomos porque, sin actividad cometaria visible, era difícil explicar por qué su órbita se desviaba ligeramente de lo esperado. Algunos científicos propusieron que la causa podría ser la desgasificación de hielo de hidrógeno o nitrógeno. Otros sugerían la presión de radiación actuando sobre un cuerpo extremadamente delgado, como si fuera una lámina. Lo importante es que, aunque se propusieron muchas ideas, nunca se pudo confirmar con certeza cuál fue la causa exacta. En contraste, 2I Borisov se comportó como un cometa tradicional desde el principio. Tenía una coma bien definida, una cola clara compuesta de polvo y gas, y su comportamiento podía explicarse completamente mediante sublimación de hielos. Sus espectros mostraron agua, cianuro y oxígeno, además de partículas de polvo similares a las de cometas del sistema solar. No mostró aceleración no gravitacional significativa ni anomalías en su trayectoria. Esto dio a los científicos el primer ejemplo claro de un cometa interestelar activo, similar a los que conocemos, pero con ligeras diferencias químicas. Con 3I Atlas ocurre algo intermedio. Como 2I Borisov, muestra actividad real, coma, polvo y posible emisión de gas. Pero, como Oumuamua, muestra indicios de una posible aceleración no gravitacional. La gran diferencia es que en este caso sí hay evidencia visual de gas expulsándose, lo que permite explicar de manera natural esa aceleración, sin recurrir a mecanismos extraordinarios. Esto convierte a 3I Atlas en el objeto más valioso para entender cómo interactúan los cometas interestelares con el Sol, porque combina características de los 2 anteriores: actividad visible y trayectoria ligeramente anómala. Otra comparación importante es su composición. Oumuamua nunca permitió medir directamente compuestos en su superficie porque no tenía coma visible. 2I Borisov sí lo permitió, y los resultados mostraron abundancia de monóxido de carbono y agua, lo cual es consistente con cometas del sistema solar. En 3I Atlas, los espectros iniciales sugieren presencia de agua, dióxido de carbono y, posiblemente, monóxido de carbono. Sin embargo, los análisis todavía están en progreso, y determinar la proporción exacta de estos compuestos podría ayudar a identificar si proviene de una región fría, similar a la nube de Oort,
o de zonas más internas, de otro sistema estelar. El tamaño también es un punto de comparación. Oumuamua tenía apenas entre 100 y 200 metros, un cuerpo pequeño y probablemente fragmentado antes de llegar aquí. 2I Borisov parecía tener un núcleo de 1 a 2 kilómetros. En el caso de 3I Atlas, los modelos indican que su núcleo mide entre 2 y 5 kilómetros, lo que lo convierte en el más grande de los tres. Esto significa que tiene suficiente masa para conservar su estructura interna a pesar de la sublimación, lo que lo hace más estable frente al calor del Sol que otros cometas más pequeños. La excentricidad de sus órbitas también es similar en un aspecto clave. Todas son hiperbólicas, lo cual demuestra que no están ligados al Sol. Sin embargo, la inclinación y orientación espacial difieren. Oumuamua entró desde la constelación de Lira, mientras que 2I Borisov llegó desde Casiopeia. 3I Atlas tiene una inclinación considerable respecto al plano de los planetas, lo que indica que no está relacionado con ninguna corriente de cometas locales. Cada trayectoria aporta pistas sobre la dinámica de objetos expulsados de otros sistemas, posiblemente por interacciones gravitacionales con planetas gigantes en formación. Un punto crucial es cómo reacciona cada uno al acercarse al Sol. Oumuamua no mostró cambios visibles, pero sí aceleración ligera. 2I Borisov mostró actividad constante sin alteraciones orbitales extrañas. 3I Atlas está mostrando actividad y una posible aceleración simultáneamente, lo cual permite estudiar cómo la sublimación afecta su órbita en tiempo real. Esto es valioso porque por primera vez se puede analizar un objeto interestelar activo y, a la vez, evaluar cómo esa actividad interactúa con su trayectoria. Otro aspecto importante es su significado científico. Oumuamua obligó a replantear modelos sobre qué tipo de objetos pueden existir en otros sistemas. 2I Borisov confirmó que sí existen cometas interestelares similares a los nuestros. 3I Atlas aporta algo más: la oportunidad de medir, con instrumentos modernos, el efecto del calor solar sobre un objeto interestelar grande y activo, con coma, con cola y con una trayectoria en constante ajuste. Para la ciencia, no se trata de buscar explicaciones extraordinarias, sino de aprovechar un laboratorio natural que recorre el sistema solar solo una vez. El estudio de 3I Atlas no se limita a describir su trayectoria o a confirmar si realmente muestra aceleración no gravitacional. Su importancia radica en lo que este comportamiento permite aprender sobre cómo interactúan los objetos interestelares, con campos gravitacionales, radiación solar y procesos de sublimación. Comprender estas interacciones ofrece claves para entender cómo se forman los cuerpos en otros sistemas estelares, cómo son expulsados al espacio interestelar y qué sucede cuando ingresan a un sistema planetario como el nuestro. Cada medición, cada imagen y cada dato espectroscópico contribuye a construir un modelo más completo del fenómeno. Uno de los principales impactos científicos es la posibilidad de comparar directamente cómo se comporta un cometa interestelar con relación a los cometas del sistema solar. Desde hace décadas, sabemos que los cometas locales experimentan fuerzas no gravitacionales debido a la sublimación, pero esos modelos se basan en núcleos formados alrededor del Sol. Al observar a 3I Atlas, estamos midiendo por primera vez cómo reacciona un cuerpo formado bajo otra estrella cuando se acerca a nuestra estrella. Esto permite evaluar si los procesos de sublimación son universales o si dependen del entorno en que nació el objeto. Si los datos de 3I Atlas coinciden con lo que ya sabemos, se fortalecerá la idea de que los cometas son productos comunes de la evolución estelar. Si no coinciden, será señal de que existen diferencias importantes en la química de los sistemas planetarios. Otro impacto relevante
es la oportunidad de estudiar la estructura interna del objeto. La forma en que 3I Atlas libera gas no solo cambia su brillo o genera una coma, también puede modificar su rotación, su velocidad y, en algunos casos, provocar fracturas superficiales. Al estudiar la dirección de la aceleración no gravitacional y los cambios en su periodo de rotación, se pueden inferir detalles del interior del cometa, como su densidad, su rigidez estructural y su porosidad. Estos datos son imposibles de obtener de otra forma, porque no existe ninguna misión espacial enviada a estudiarlo directamente. La física de su movimiento se convierte en una herramienta para descifrar su composición. Este objeto también refuerza la importancia de mejorar la precisión de la astrometría, una rama de la astronomía que mide posiciones y movimientos de los cuerpos celestes. Para determinar si existe una aceleración no gravitacional, se necesitan observaciones extremadamente exactas. Si varios observatorios en distintas partes del planeta registran posiciones similares y esas posiciones no concuerdan con los modelos gravitacionales, se puede concluir que existe una fuerza adicional actuando sobre el objeto. Este proceso exige coordinación internacional, telescopios bien calibrados y software avanzado para analizar datos. Esa infraestructura continúa mejorando gracias a objetos como 3I Atlas. El estudio de 3I Atlas también tiene impacto en la dinámica del sistema solar. Cada objeto interestelar ofrece información sobre cómo otros sistemas planetarios expulsan parte de su material. Los modelos actuales indican que planetas gigantes jóvenes pueden alterar gravitacionalmente los cuerpos helados, arrojándolos al espacio interestelar. Estos fragmentos viajan durante millones de años y ocasionalmente atraviesan sistemas, como el nuestro. Si se confirma la aceleración no gravitacional en 3I Atlas, se obtendrá evidencia de que estos cuerpos no solo viajan por el espacio, sino que conservan estructuras activas capaces de responder a nuevas condiciones térmicas y de radiación. Además, conocer con precisión la trayectoria de un objeto interestelar tiene otra utilidad científica. Permite predecir cuándo volverá a observarse en el futuro, si pasará cerca de planetas o si se perderá definitivamente en el espacio profundo. En el caso de 3I Atlas, se sabe que su paso es único. Una vez que cruce el perihelio y se aleje del Sol, no regresará jamás. Por eso, los próximos meses representan la única oportunidad en la historia de observarlo. Esta presión temporal ha impulsado a la comunidad científica a registrar toda la información posible antes de que desaparezca. La aceleración no gravitacional también tiene consecuencias para la comprensión de la trayectoria futura del objeto. Aunque la desviación producida por la expulsión de gas es pequeña, puede acumularse con el tiempo y afectar su trayectoria final cuando abandone el sistema solar. Esto tiene implicaciones para calcular con precisión su órbita hiperbólica y proyectar su recorrido en el espacio interestelar. En contextos más amplios, ayuda a diseñar modelos que predicen cuántos objetos como este podrían pasar cerca del sistema solar en el futuro y cuál sería su posible distribución de velocidades. El estudio de 3I Atlas ha demostrado también la importancia de combinar observaciones desde la Tierra con observaciones desde el espacio. Telescopios terrestres permiten capturar imágenes profundas y espectros detallados, mientras que instrumentos en órbita como Gaia o el telescopio espacial Hubble ofrecen datos más estables, libres de la turbulencia atmosférica. Si en algún momento se detecta que la aceleración cambia con rapidez, estos observatorios podrán confirmar si se debe a un aumento en la actividad cometaria o a cambios en su orientación. Finalmente, otro impacto científico importante es la comparación entre los tres objetos interestelares conocidos. Oumuamua mostró aceleración sin coma visible. 2I Borisov
mostró coma sin aceleración. 3I Atlas muestra coma y posibles señales de aceleración. Esta secuencia permite construir una línea evolutiva de comportamiento. En el primer caso, la aceleración fue un misterio porque no había gas visible. En el segundo, no hubo misterio, porque el comportamiento coincidía con la física conocida. En el tercero, se puede estudiar cómo la aceleración se relaciona directamente con la expulsión de material, lo que fortalece el vínculo entre datos observacionales y modelos físicos. Y Atlas no es solo un objeto que viaja por el cielo, es una herramienta científica capaz de responder preguntas sobre los orígenes de los sistemas planetarios, la composición de los cuerpos helados, la dinámica entre gravedad y sublimación, y la interacción entre materia interestelar y radiación solar. Su paso por el sistema solar no representa peligro para la Tierra, sino una oportunidad única para medir cómo actúa la naturaleza sin intervención humana y sin especulaciones, únicamente a través de datos reales. Cada vez que un objeto del espacio muestra un comportamiento fuera de lo común, como ha sucedido con 3I Atlas, es común que surjan interpretaciones fuera del ámbito científico. En redes sociales, foros y algunos medios de comunicación, Septuntfice comenzó a plantear la idea de que este objeto podría estar mostrando señales artificiales o maniobras controladas. Sin embargo, la ciencia trabaja bajo un principio fundamental. Cualquier afirmación extraordinaria debe estar respaldada por evidencia verificable, repetible y consistente. En el caso de 3I Atlas, lo que se ha observado hasta ahora puede explicarse completamente mediante procesos físicos conocidos, sin necesidad de recurrir a hipótesis no comprobadas. Las teorías alternativas surgieron principalmente por dos elementos: su origen interestelar y las posibles señales de aceleración no gravitacional. El hecho de que provenga de fuera del sistema solar genera naturalmente curiosidad, porque lo convierte en un visitante desconocido. La aceleración no gravitacional, por su parte, despertó comparaciones con Oumuamua, que mostró un comportamiento similar pero sin emitir gas visible. En ese caso, algunos interpretaron que podría tratarse de un objeto artificial o una sonda. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que existen explicaciones plausibles, como la pérdida de hielo de hidrógeno o nitrógeno, que podrían haber generado ese movimiento sin necesidad de actividad visible. En 3I Atlas, la situación es distinta. Este objeto sí muestra actividad cometaria. Se ha detectado coma, polvo y posiblemente chorros de gas que explican de manera natural la pequeña desviación en su trayectoria. Esto significa que la aceleración observada es coherente con la física de cometas. Cuando el hielo se sublima, por efecto de la radiación solar, el gas escapa y empuja ligeramente el núcleo en dirección contraria. Este mecanismo ya ha sido medido en cometas del sistema solar, como 67P, Churyumov-Gerasimenko, Halley o Encke. Lo único diferente en 3I Atlas es que proviene de otra estrella, pero los procesos físicos son los mismos. Algunos videos y publicaciones preguntan por qué, si la aceleración es natural, aún no ha sido confirmada oficialmente por la NASA o el Minor Planet Center. La razón es científica y no tiene relación con ocultamiento de información. Para que un fenómeno sea confirmado oficialmente, debe cumplir ciertos criterios. Debe ser medible con precisión, consistente a lo largo del tiempo y observado por múltiples equipos independientes. En el caso de 3I Atlas, los datos aún están siendo recopilados y comparados. No basta con detectarlo una sola vez. Se necesita observar cómo evoluciona a medida que se acerca al Sol y si la aceleración aumenta, disminuye o desaparece. Hasta entonces, se considera una hipótesis respaldada por indicios, no una conclusión final.
Otra teoría popular es que 3I Atlas podría ser una nave o sonda controlada. Desde el punto de vista científico, no existe ninguna evidencia que sustente esa interpretación. No se han detectado señales de radio artificiales, emisiones electromagnéticas con patrones inteligentes, ni estructuras metálicas o geométricas. El brillo del objeto corresponde a dispersión de luz solar por polvo y hielo, no a reflejos de superficies construidas. Además, su comportamiento coincide con el de un cometa. Libera gas cuando se calienta, desarrolla coma y cola, y su aceleración puede explicarse por sublimación. Por lo tanto, la hipótesis artificial no tiene sustento en los datos. También se ha sugerido que la aceleración podría deberse a fuerzas desconocidas o nuevas leyes físicas. Sin embargo, lo que se observa no contradice las leyes de Newton ni los principios de la dinámica orbital. Las pequeñas variaciones en la órbita de 3I Atlas encajan dentro de lo que se espera en un cometa activo. La gravedad del Sol sigue siendo la fuerza dominante, pero la salida de gas genera un impulso adicional. Esta combinación de fuerzas ya ha sido estudiada en cometas del Sistema Solar y forma parte de los modelos que usan los astrónomos para calcular órbitas precisas. La ciencia no rechaza lo desconocido, pero sí exige pruebas sólidas antes de aceptarlo. Si en algún momento se detectara un patrón que no puede explicarse mediante sublimación, rotación o presión de radiación, entonces se abriría la puerta a nuevas hipótesis. Pero hasta ahora, ninguna observación de 3I Atlas requiere abandonar las leyes de la física conocidas. Lo que sí se necesita es continuar observándolo para tener datos más precisos y así reducir la incertidumbre. Las especulaciones han aumentado también debido a titulares sensacionalistas que buscan generar impacto. Algunos medios utilizan frases como movimiento imposible, no debería estar ocurriendo, o los científicos están desconcertados. La realidad es diferente. Los científicos no están sorprendidos porque no entiendan lo que ocurre, sino porque esta es una oportunidad única para estudiar un objeto interestelar activo con instrumentos modernos. El interés no proviene de misterio o miedo, sino de la posibilidad de aprender más sobre cómo se comportan los cometas fuera del sistema solar. La divulgación científica tiene un papel importante en este contexto. Explicar de forma clara que la aceleración no gravitacional es un fenómeno natural ayuda a combatir la desinformación. También es importante recordar que cuestionar, investigar y debatir formas parte del método científico. Lo que no forma parte del método científico es afirmar conclusiones sin evidencia comprobable. Por eso, el trabajo de los astrónomos se enfoca en medir, analizar y publicar resultados en revistas revisadas por otros científicos. En resumen, 3I Atlas no necesita teorías extraordinarias para ser interesante. Su valor está en lo que realmente es: un fragmento de otro sistema estelar que, por primera vez, está siendo observado con coma, con actividad y quizás con aceleración no gravitacional. Entenderlo no significa imaginar lo imposible, sino observar con precisión lo que la naturaleza está mostrando. Lo que hace especial a este objeto no es lo que podría ser en la imaginación, sino lo que realmente está revelando a través de datos reales, cómo se comporta la materia de otras estrellas cuando entra al dominio del Sol. 3I Atlas está acercándose poco a poco a uno de los momentos más importantes de su trayectoria, el perihelio, el punto más cercano al Sol. Se espera que alcance esa posición a finales de octubre de 2025, a una distancia aproximada de 1.4 unidades astronómicas. Aunque esto está lejos del Sol comparado con cometas que pasan extremadamente cerca, es suficiente para calentar su superficie, activar procesos de sublimación más intensos y posiblemente aumentar la liberación de gas y polvo. Este evento será determinante para confirmar
Si la aceleración no gravitacional que se menciona en algunos estudios es constante, si se intensifica o si desaparece conforme el objeto se calienta más. En esta etapa, los telescopios del hemisferio norte y del hemisferio sur están coordinando observaciones, porque dependiendo de su posición en el cielo, habrá periodos donde solo será visible desde ciertos lugares de la Tierra. La red de observatorios profesionales, junto con astrónomos aficionados bien equipados, participa enviando mediciones de posición que permiten refinar su órbita. Cada dato nuevo se analiza y se compara con los modelos anteriores para verificar si el objeto sigue la trayectoria calculada o si hay ligeras desviaciones. Si esas desviaciones persisten, se podrán incluir términos oficiales de aceleración no gravitacional en los modelos reconocidos por el Minor Planet Center. Este proceso no busca confirmar teorías extraordinarias, sino entender con precisión cómo se comporta un cometa formado en otro sistema estelar. Para los científicos, 3I Atlas no representa misterio ni amenaza, sino oportunidad. Es un laboratorio natural que viaja a través del sistema solar, trayendo consigo material que nunca antes ha estado expuesto al viento solar ni a la radiación de nuestra estrella. Su estudio podría responder preguntas fundamentales sobre cómo se forman los sistemas planetarios, qué clase de compuestos existen más allá del Sol, y si los procesos que conocemos en nuestros cometas se repiten en otras partes de la galaxia. Uno de los objetivos principales para los próximos meses es medir con mayor precisión la cantidad de gas que el cometa está liberando. Esto se puede hacer a través de espectroscopía, una técnica que analiza la luz y detecta qué moléculas están presentes. Si se confirma la existencia de hielo de agua, dióxido de carbono o monóxido de carbono, se podría calcular la masa total que el objeto está perdiendo mientras se acerca al Sol. Esa pérdida de masa, por pequeña que parezca, ejerce una fuerza de retroceso que modifica su órbita. Esta es la base científica de la aceleración no gravitacional, y comprobarla con números exactos es uno de los aspectos más importantes del estudio. Otra pregunta clave es si el objeto se fragmentará. Algunos cometas, especialmente los que se calientan por primera vez o tienen estructuras frágiles, pueden quebrarse cuando la presión del gas interno supera la resistencia del núcleo. Esto ya ocurrió con cometas como C2019 y 4, Atlas, que se desintegró antes de llegar al perihelio. Hasta ahora, 3I Atlas no ha mostrado señales de fractura, pero a medida que se acerque al Sol, aumentará la presión térmica en su superficie y podrían abrirse grietas nuevas. Si esto ocurre, los telescopios detectarán cambios repentinos de brillo, aparición de múltiples fragmentos o una expansión acelerada de la coma. También se espera que la actividad del cometa permita estudiar su periodo de rotación con mayor precisión. Cuando un cometa rota, los chorros de gas se activan y desactivan de acuerdo con la posición de cada región del núcleo expuesta a la luz solar. Esto genera pequeñas variaciones periódicas en el brillo. Medir esas variaciones ayuda a saber cuánto tarda el cometa en girar sobre su eje. Con 3I Atlas todavía no existe una cifra definitiva, pero se sospecha que su periodo podría estar entre varias horas y 1 o 2 días. Si la rotación se acelera o se desacelera durante el perihelio, eso podría indicar que la actividad está afectando su momento angular, lo cual daría información sobre la distribución del gas y la estructura del núcleo. Cuando 3I Atlas pase el perihelio, comenzará a alejarse del Sol y su actividad disminuirá. La coma se hará menos visible y eventualmente desaparecerá, dejando al objeto sin signos de sublimación. Después, su velocidad le permitirá escapar del sistema solar sin regresar jamás. A diferencia de los cometas que regresan periódicamente, este es un visitante único.
dejará atrás solamente sus datos, sus imágenes y sus mediciones, que serán archivadas para futuras generaciones de científicos. El estudio del objeto no termina cuando se aleja del Sol. Al contrario, los datos obtenidos serán analizados durante años. Se compararán con lo observado en Oumuamua y 2I Borisov. Se usarán para ajustar modelos de formación de cometas interestelares y podrían influir en el diseño de futuras misiones espaciales. Varias agencias han considerado que, si en el futuro se detecta con anticipación un objeto interestelar, sería posible enviar una nave para estudiarlo de cerca. Lo que se aprenda de 3I Atlas ayudará a decidir qué instrumentos serían necesarios y qué tipo de trayectoria se debería utilizar. Hasta este momento, se puede afirmar con certeza que 3I Atlas es un objeto interestelar, que muestra actividad cometaria y que existen indicios de una posible aceleración no gravitacional. Lo que no se puede afirmar todavía es que esta aceleración está confirmada o que implica fenómenos diferentes a los conocidos. La ciencia avanza con cautela, apoyada en evidencias observables, no en suposiciones. Cada observación nueva puede acercar a una conclusión definitiva. Lo que este objeto nos enseña es que el universo no es estático ni encerrado en fronteras. Fragmentos de otros sistemas viajan entre estrellas y en raras ocasiones cruzan nuestro camino. Y cuando eso sucede, no necesitamos inventar explicaciones extraordinarias. Basta con observar, medir y comprender lo que la naturaleza está mostrando. 3I Atlas no es una señal de algo imposible. Es la prueba de que el espacio interestelar está lleno de historias formadas lejos de aquí, y que algunas de ellas, por casualidad, pasan frente a nuestros ojos.